Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Hola, hola, hola. Hola, profe. Brian, ¿me escucha? Sí, señor. Listo. Listo, jóvenes. Buenas tardes de nuevo. Comenzar con la segunda clase de estado sólido. Y este va a ser el contenido de la clase del día de hoy. Yo ensayo aquí.
Bien, vamos a empezar para poder entender la necesidad de una teoría cuántica. mm, Tenemos que pararnos en el contexto que teníamos hasta el siglo XIX, siglo XVIII, finalizando y comenzando siglo XIX. Y eso significa entender un poco cuál es la diferencia entre lo que es una teoría clásica, caso de la mecánica newtoniana, y la mecánica cuántica. Entonces, yo voy a dar algunas diferencias que ustedes van a ver a lo largo del curso, que son muy importantes. Y después de esas diferencias, vamos a ver cuatro problemas que se tenían en el siglo XIX, que la teoría clásica como tal no era capaz de explicar y que dio pie a lo que es la teoría cuántica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, voy a resumir la mecánica clásica en, en lo siguiente. Vamos a decir que la mecánica clásica eh, está fundamentada en las tres leyes de Newton. Ojo pues que esto va a ser fundamental para que ustedes entiendan la diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Mecánica, voy a poner aquí, newtoniana. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia fundamental que vamos a ver entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica? Es esto. La mecánica clásica, jóvenes, es una teoría determinista. ¿Qué será determinista? Exacto, yo tengo aquí un, un observador que tiene una regla y un reloj, cualquiera de ustedes, y ese observador, este es un sistema mm, coordenadas cartesianas, él ve el movimiento de un objeto, cualquiera, este lapicero, un planeta, un satélite, la Tierra, cualquiera, el movimiento de cualquier cuerpo. Desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, uno puede trazar lo que se llama un vector posición, que ustedes vieron en sus cursos de física, un vector posición cuyas coordenadas en función del parámetro temporal es x ten y. Está bien, ese es el vector posición. ¿Qué me dice a mí la mecánica clásica? Ojo, eh, esta partícula, de nuevo, puede ser un planeta, puede ser este lápiz que yo lo lance y empiece a analizarlo bajo la fuerza gravitacional. Ella tiene una trayectoria. Vamos a suponer que el movimiento comienza aquí en un tiempo t sub 0, en un vector inicial r sub 0. Entonces, la mecánica clásica se reduce a lo siguiente. ¿Cómo describo yo el movimiento de esa partícula? Utilizo la segunda ley de Newton, que es simplemente fuerza es igual a masa por aceleración, y esa aceleración es la segunda derivada del tiempo con respecto. ¿Está bien? Entonces la ecuación diferencial que obedece cualquier sistema en la mecánica clásica, cualquier partícula, es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Una ecuación diferencial de segundo orden, donde yo voy a tener
Simplemente que esto es F menos m veces la segunda derivada. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, mire, pues, cualquier partícula, visto desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, obedece esta ecuación diferencial de segundo. Cualquiera. Si yo conozco la fuerza, yo soy capaz de encontrar, si conozco la fuerza y las dos condiciones iniciales, que puede ser R en T sub 0 y la velocidad en T sub 0, si conozco estas dos condiciones iniciales y conozco la fuerza, yo soy capaz de encontrar la posición de mi partícula en cualquier instante de tiempo. Cualquier instante de tiempo. ¿Dónde se ve eso ejemplificado en la vida real? ¿En qué caso? ¿Quién me dice? Si yo conozco la fuerza, puedo conocer el vector, la fuerza, puedo conocer el vector posición en cualquier instante de tiempo. O sea, yo puedo seguir la evolución, puedo conocer cuál es la trayectoria de mi partícula una vez que conozco las fuerzas y estas dos condiciones iniciales. ¿Dónde se ve eso, jóvenes? ¿Quién me dice? Un ejemplo de esto. ¿Ah? ¿Los qué? Por ejemplo, sí, un viaje espacial. Yo puedo calcular la órbita que necesito para poder poner una nave en un satélite. O el caso más simple, si ustedes suponen que esta es la Tierra sometida a la fuerza gravitacional del Sol, yo puedo conocer la posición de la Tierra alrededor del Sol en cualquier instante de tiempo. ¿Cuál es la trayectoria? Una elipse. Y siempre va a pasar lo mismo. Ustedes ven que tenemos un año, ese año está marcado por la vuelta que le da la Tierra alrededor del Sol. Eso es la mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana es una teoría predictiva donde si yo conozco las fuerzas externas sobre mi sistema y conozco las condiciones iniciales, yo soy capaz de encontrar el vector posición en cualquier instante de tiempo. Puedo predecir, predecir dónde va a estar la Tierra mañana o el lunes o dentro de un mes o dentro de 2 meses, la Luna. Puedo decir eso. Eso es una teoría muy potente, muy potente. Macroscópicamente funciona bastante bien. Entonces, primeras dos cosas que tiene la mecánica clásica, porque ya vamos a empezar a notar algunas que a modo de anotación. Lo primero es que es una teoría determinista. En el sentido de que yo puedo eh, encontrar cuál es el vector posición de mi sistema, cómo evoluciona mi sistema con el tiempo. Sí, conozco las condiciones iniciales y la fuerza. ¿Eso se entiende o hay alguna pregunta ahí con eso? Lo segundo, ojo que va a ser una cosa muy importante, es que todos los sistemas van a estar dotados de masa y dependiendo de lo que yo quiera describir, si es la cinemática o la dinámica, el modelo es modelo de partícula.
Las cosas se comportan como esta pelotica, ¿cierto? Como esta pelotica que ustedes ven aquí, bolitas, pelotas. La Tierra es una pelota, la Luna es una pelota, todos son pelotas, ¿sí? Entonces, modelo de partícula. Hasta el siglo XIX, la mecánica newtoniana era capaz de predecir el movimiento de todos los planetas, salvo un planeta que tenía una órbita muy extraña, ¿cierto? Ahí cuando empiezan a ocurrir ese tipo de cosas, cuando tenemos fenómenos que las teorías actuales, como está ocurriendo ahora, no son capaces de explicar, o dos cosas, o hay que refinar la teoría para que se acople a los experimentos, o hay que desechar la teoría. Siempre la ciencia está concatenada con lo que ocurre a nivel experimental. Si yo no soy capaz de demostrar que mi teoría describe los experimentos, esa teoría se convierte en una teoría matemática, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, desde el punto de vista, en el siglo XIX, quiero que esto quede muy claro, se tenía la mecánica clásica de Newton y se tenían estas otras, conocíamos muy bien la teoría electromagnética de Maxwell, que describe todos los fenómenos asociados a las ondas electromagnéticas, luz, ondas de radio, todas las ondas que conocemos hoy en día, y mm, la termodinámica, ¿cierto? Que la termodinámica trata de describir los fenómenos, sistemas de muchas partículas utilizando métodos estadísticos clásicos. Esas tres cosas, esas tres teorías, eran unas teorías muy completas que explicaban muchos de los fenómenos hasta el momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Si tienen alguna pregunta, pueden ir preguntando durante la clase, no hay ningún... Si bien se tenían esas teorías, teníamos cuatro fenómenos. Ojo, pues, cuatro fenómenos que esas teorías clásicas no eran capaces de describir en ese momento. Estamos hablando del siglo XIX. El primero tiene que ver con cómo se comporta un cuerpo cuando se calienta. ¿Cuál es la relación entre la temperatura y la radiación que emite ese cuerpo? ¿Sí? Eso se llama problema de cuerpo negro. El otro problema tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, que es una consecuencia de este problema de cuerpo negro. Este fenómeno del efecto fotoeléctrico tiene que ver con cómo se comportan los metales cuando yo los ilumino con luz. ¿Qué le pasan a los metales? Eso no se entendía muy bien desde el punto de vista de la teoría clásica. Y aquí las líneas de emisión y absorción
de gases, por ejemplo, de hidrógeno. Ahorita vemos este problema con más detenimiento. ¿Cuál es ese problema? Si yo tengo un gas, por ejemplo, un gas de hidrógeno, muchos átomos de hidrógeno, y yo paso luz por un átomo de hidrógeno y tengo un detector, yo miro que en el detector yo no voy a tener una función continua en la energía de ese sistema. Ahí es donde entra el problema de la cuantización. Antes de hablar de esto, me voy a volver a algo aquí muy importante y es lo siguiente. Ojo, en la mecánica newtoniana, si a uno le piden hablar de la energía de esta partícula, ¿qué energía tiene esa partícula? Supongamos que es este lapicero. ¿Qué energía tiene? ¿Cómo? Energía potencial. Muy bien. Voy a escribir aquí para poner eso dentro de la nota. La energía de esa partícula tiene energía cinética, ¿no? Energía cinética. Y ustedes me acaban de decir energía potencial, que en ese caso, como la partícula está en 3 dimensiones, pues depende de R. ¿Está bien? Si yo pongo esto explícitamente, pues miren una cosa. Ojo, pues, desde el punto de vista de la mecánica clásica, eh, la energía cinética, si yo miro la energía cinética solita, ojo, en función de la velocidad, bueno, no voy a... Claro que esto es una función continua con B, ¿no? Sí, para todos es claro. Si yo tengo un B, entonces calculo 1 por mv al cuadrado, es una función continua. Entonces, la energía cinética es una función continua. En cualquier punto yo puedo hablar cuál es la energía cinética, cuál es la energía potencial. Y ambas, si esta es la energía potencial gravitacional, son funciones continuas. Entonces vamos a poner eso en las notas, en esa notica que yo puse acá. En la mecánica clásica, la energía en general de los sistemas es una función continua. O también que es una función continua, la posición, ¿no? Yo puedo en cada instante de tiempo decir, esta es la posición de mi marcador, es una función continua, no hay discontinuidades. ¿Qué sería una discontinuidad, por ejemplo? Un valor de B para el que no esté definida la energía cinética. Pero en ese caso, de acuerdo a la forma funcional, es una función continua, no hay discontinuidades. ¿Está bien? Entonces, todas las variables de interés, lo que necesito yo conocer de este sistema, que, que en este caso es una partícula. De nuevo, ustedes lo pueden emular, el sol, un vehículo, una nave, todas las variables de interés, la energía cinética, la energía potencial, el vector posición, son funciones continuas. No hay discontinuidades en esta curva. Ustedes ven aquí, no hay discontinuidades. ¿Sí? ¿Eso se entiende o hay alguna duda con eso? ¿Está bien? Muy bien. Otra cosa para pasar ya al marco de la mecánica cuántica. Aquí el observador, que es cualquiera de ustedes, si yo tiro este lápiz, cualquiera de ustedes puede trazar el vector posición y calcular la posición en cualquier instante de tiempo. Todos son observadores. Es un observador
pasivo, pasivo, lo que les decía en la primera clase. Hay un contenido filosófico muy grande ahí, porque una cosa es que yo describa la realidad, que la realidad sea independiente de cómo yo la observe, que es lo que pasa en la mecánica clásica. El observador es pasivo, no tiene ninguna influencia sobre el movimiento de este sistema, mientras que en la mecánica clásica el observador puede ser activo. Cuando observa, modifica el sistema. Eso es una cosa muy dura, muy dura. ¿Sí? Entonces, esto desde el punto de vista de la mecánica clásica, quédense con estas tres cositas. La mecánica clásica es una teoría determinista, utiliza el modelo de partícula pensando en bolas de billar, ¿no? Y las funciones que describen mi sistema, con las que conocemos, la energía, la posición, son funciones continuas, continuas, no hay discontinuidades. ¿Está bien? Y el observador es un observador pasivo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que me dice Newton. ¿Listo? ¿Qué me dice Maxwell? Maxwell, y eso lo voy a... Maxwell me dice lo siguiente. ¿Qué me dice Maxwell? Ustedes que ya vieron física de campos. ¿Mm? Ok, aquí voy a empezar a conectar la parte de las bolitas de billar con lo que me dice Maxwell y las implicaciones que tiene en la mecánica cuántica. ¿Qué me dice Maxwell? Que la luz, toda la luz, uno de los grandes descubrimientos de Maxwell es que la luz como tal es una onda electromagnética, la luz. ¿Sí? Y eso, bueno, ustedes ya vieron estas ecuaciones y las van a volver a ver en el vacío. Cuando uno considera estas ecuaciones, para el campo eléctrico y el campo magnético, cuando uno considera las cuatro ecuaciones de Maxwell en el vacío, es decir, no estoy en la materia, sino en el vacío, yo tengo aquí una fuente oscilando y mido aquí, y eso se propaga como una onda electromagnética. ¿Está bien? ¿Sí o no? Si ustedes aplican aquí, eso lo debieron haber hecho el rotacional a este lado y sustituyen esto y aplican la relación de Gibbs como un ejercicio, llegan a la ecuación de onda para el campo. Para el campo eléctrico, esta es la ecuación de onda, ¿sí? Cualquier campo electromagnético obedece la ecuación de onda, por lo tanto, la luz es una onda electromagnética. Pregunta, antes de escribir la expresión matemática. La ecuación es diferente. ¿Ah? La primera ecuación es igual a la carga dividido en la permitividad. No, porque estamos en el vacío, estoy considerando, no estoy en un medio, eso es cuando estoy en un medio, ¿sí? Estoy en el vacío, estoy considerando las ecuaciones. Esto me está diciendo que el campo eléctrico se propaga en el vacío a la velocidad de la luz,
La luz es una onda electromagnética. ¿Está bien? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre una onda y una partícula? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué diferencia? Por dicho, para ustedes, ¿qué es una onda? Una partícula es esta pelota, ¿cierto? Yo la tiro, tiene masa, tiene momento, tiene energía cinética. Si yo la tiro contra la pared, ¿qué le pasa? Rebota, ¿cierto? Hay una transferencia de momento, ¿sí? Hay una transferencia de momento. Entonces, intuitivamente sabemos que es una partícula, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una onda? Es un transporte de energía. ¿Cómo? Es un transporte de energía. Transporte de energía. ¿Qué es una onda? Deme un ejemplo de ondas. ¿Cómo? Muy bien, pero primero deme un ejemplo y después nos metemos a lo más complejo que es la matemática. La del agua, ¿cierto? El agua, ahí yo puedo generar lo que se llaman ondas esféricas, ¿no? Yo tiro una piedrita, la piedrita golpea y genera una perturbación en el medio y se propaga una onda. ¿Está bien? ¿Qué otra onda hay? El sonido es una onda de presión, ¿no? Una onda de presión. Las ondas en una cuerda, si yo tengo una cuerda en dos extremos fijos, yo puedo generar ondas estacionarias. Todo el que toca guitarra, violín, algún instrumento de cuerdas, tiene que generar ondas, armónicos, ¿no? Esas son ondas. Y cada onda tiene una tonalidad asociada a una nota musical. Pero resulta que la luz también es una onda. Mm, ¿Qué diferencia hay entonces entre una onda y una partícula? Así como se los mostré escuetamente. Ah, eso, por ejemplo, muy bien, escuetamente es eso, sí, claro, esto tiene masa, pero la onda que ustedes están escuchando, yo les estoy hablando, estoy generando una onda, la que tiene masa, esto tiene una geometría definida, ¿no? Hay una cosa fundamental, ojo, que no se les puede olvidar. Si yo tiro dos piedritas en el agua, ¿qué le pasan a esas dos ondas que se generan? Pueden interferir constructivamente. Si ustedes están en su casa y suena un bafle del lado y otro bafle aquí al lado, esos dos sonidos, pongamos que son dos músicas muy similares, pueden generar o una interferencia constructiva, o sea, el volumen es aditivo, o pueden generar una interferencia destructiva. Las ondas tienen una propiedad y es interfieren constructivamente o destructivamente. Mientras que estas partículas, no. Les voy a mostrar aquí un video para que entiendan eso. Ojo pues que después voy a ir conectando. Es una página que pueden usar, son simulaciones interesantes. Muy bien, es esto, miren, es esto, que lo pueden hacer ustedes en su vida. ah, ven, ven que son
son dos ondas, ¿cierto? Y yo puedo generar franjas oscuras y franjas brillantes. Las ondas interfieren constructivamente e interfieren destructivamente. Eso es una diferencia fundamental. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, si yo tiro dos pelotitas de estas, ¿será que pueden hacer eso mismo que hacen las ondas? ¿Cierto? Intuitivamente no, ¿qué hacen? Se golpea una con la una le transfiere momento a la otra bolita, pero no van a generar este patrón de máximos y de mínimos. Las partes negras es donde hay interferencia destructiva de las ondas, las partes brillantes es donde hay interferencia constructiva de la luz. Clásicamente, eso era lo que teníamos en ese momento. ¿Sí? La diferencia entre una partícula y una onda. Las ondas interfieren constructivamente, las partículas no. ¿Cierto? Eso es claro hasta ahí. ¿Sí o no? Esto fue una duda. Sí. Eh, por ejemplo, yo que principalmente en telecomunicaciones, lo ideal cuando se tienen varias ondas, por ejemplo, en antenas, es que haya interferencia constructiva. Hay en algunos casos donde se requiera lo contrario, o sea, destructiva. Depende de lo que yo quiera. Sí, en algunos experimentos yo necesito eliminar interferencia, entonces yo puedo usar ondas para poder eliminar interferencias que no quiero, señales no deseadas. Pero sí, depende del experimento, claro que sí. Después les muestro más ejemplos de esto, pero miren, miren acá. Voy a apagar esta luz porque hay otra propiedad de la luz que me interesa mucho que ustedes la recuerden, o si no la recuerdan, y es el concepto de difracción de la luz. Las partículas no se difractan, clásicamente. La luz sí. ¿Qué es difracción? Es esto. Yo tengo aquí el láser, esto es un láser, una fuente de luz. Bueno, aquí no hay nada, ¿cierto? Si yo pongo un obstáculo cuyo tamaño sea muy grande comparado con la longitud de onda de este láser, no va a pasar nada. Simplemente el vidrio va, el láser pasa, vea, yo lo paso por acá, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pero si yo le pongo a esto un obstáculo pequeñito, de tal manera que el obstáculo que aquí sea comparable con la longitud de onda de la luz, enseguida vamos a recordar esos conceptos, ahí la luz se difracta, porque la longitud de onda empieza a ser comparable con el agujero, entonces empiezan a pasar este tipo de cosas, miren, ¿sí? ¿Ven? Eso se llama un patrón de difracción. ¿Sí ven o no? No sé si allí se ve mejor. Allí. Yo puedo generar un patrón. Listo. Esto se llama difracción de la luz. Entonces la luz se difracta también. Las partículas no, clásicamente. Listo. Entonces, volviendo acá, para que lo recuerden. Después voy a hacer algo en un taller con esto para que lo recuerden más, pero una solución a esta ecuación de onda, una solución es una ecuación de este tipo. Voy a ponerla más simple, pues no voy a... Una función temporal, periódicamente temporal,
Listo, eso es una solución a esa ecuación diferencial. Esto es una onda, o sea, una función que se repite espacialmente y temporalmente. ¿Listo? Ojo pues, de esta onda, ¿qué nos va a interesar? Muy importante, lo primero, la longitud de onda. Longitud de onda. Aquí les estoy dando un repaso para los que todos, pues, todos vieron física de... Muy bien. ¿Qué es la longitud de onda? Va a ser la magnitud del vector K. ¿Listo? 2pi sobre lambda. ¿Está bien? 2pi sobre lambda. Y geométricamente representa la distancia entre los frentes de onda. ¿Sí? Si yo tengo una onda plana, por ejemplo, los frentes de onda, esto es un frente de ondas, tengo una onda plana, entonces la longitud de onda va a ser la distancia entre esos frentes de onda. ¿Está bien? ¿Lo recuerdan o no? Y si no lo recuerdan o no lo han visto, me dicen, no, profe, yo no he visto eso, no me acuerdo, no sé qué es eso, ¿no? Si la luz se está propagando en esta dirección, si la luz se propaga en esta dirección, ¿está bien? Entonces, la longitud de onda va a ser la distancia entre este frente de onda, ¿listo? Eso es lambda. Siempre lo vamos a calcular así, o sea que la longitud de onda tiene dimensiones de metro. Dimensiones de longitud en el sistema. Muy bien. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de longitudes de onda del espectro electromagnético? ¿Quién lo recuerda? La luz Eh, visible, lo que puede ver cua- el ojo. 400 a 700 nanómetros. Muy bien, entonces el espectro visible está entre 400 y 700. Eso es lo que puede ver el ojo. Pero de aquí para atrás hay más radiación y de acá para allá también. ¿Listo? Muy bien. Eso es la longitud de onda. Ahora, hay otro parámetro importante que es la frecuencia y hay una relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la onda. ¿Qué es esta? Lambda por nu es igual a v. Si la onda se propaga a la velocidad de la luz, entonces lambda por nu es igual a c. Esta nu es lo que llamamos frecuencia. ¿Alguien sabe cuál es la frecuencia de la luz visible? ¿Ah? ¿Qué es la frecuencia de una señal? Los que ya vieron señales. ¿Ah? No, pero quiero que me diga más físicamente de la ingeniería. ¿Para qué me sirve a mí la frecuencia de una señal? ¿Ah? El número de ciclos en un intervalo de tiempo. ¿Cuánto es la frecuencia de la luz visible? Vamos a hacer ese cálculo ahí rápido. Esta es la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Cómo? Listo. Vamos a calcular la frecuencia asociada a este láser verde que hay aquí. El verde, el verde tiene una longitud de onda de 532 nanómetros. Calculemos esa frecuencia.
¿Cuánto nos da? Entonces, nu es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y lambda es 532 por 10 a la menos 9 metros. Cancelo metros con metros, ¿cierto? ¿Y cuánto me da eso? Subo arriba el 10, me queda 10 a la 17, dividido 3 sobre 532, ¿cuánto me da? 5.6. Y es a la 14 Hz, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia del ritmo cardíaco de una persona normalmente aliviada? ¿Mm? ¿Cómo? ¿100 qué? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? ¿Cómo? Entre 60 y 70 pulsaciones por segundo, ¿sí? Eso comparado con esto es cuánto. Esa frecuencia yo con qué la mido habitualmente. Frecuencia cardíaca, ¿con qué la mido? ¿Cómo? Con un tensiómetro, ¿sí? ¿Cómo? ¿Pero con qué equipo yo mido eso? ¿Qué equipo? ¿Con qué? Con un osciloscopio, sí. ¿No? Eso que ustedes ven allá en las clínicas son osciloscopios, ¿no? ¿No ven? Pulso aquí, otro pulso aquí, otro pulso aquí, otro pulso aquí, otro pulso aquí. Ah, ¿cuál es la máxima frecuencia que yo puedo, de una señal que yo puedo medir con un osciloscopio? A ver quién, ¿cómo? Que me dé la respuesta, mejor dicho, ya tiene un punto en el primer examen. Mentiras. Los osciloscopios convencionales, los más rápidos, son del orden de 6 gigas. Ya hay osciloscopios más rápidos. Ningún osciloscopio es capaz de medir la frecuencia de la luz. Es muy alta, muy alta. Ningún osciloscopio. Mire, es del orden de 10 a la 14. Es gigante. ¿Sí? Oh, entonces, esto era un repaso. Listo. Entonces, dos cosas. Voy a resumir. La mecánica clásica, siglo XIX, una teoría determinista, usa el modelo de partícula y todas las funciones que me describen mi sistema son funciones continuas. La, la teoría electromagnética. La luz es una onda electromagnética y por lo tanto interfiere, tiene fenómenos de interferencia y de difracción. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, me voy a la segunda diapositiva, a la segunda página, y me voy a meter a estos problemas ya. Primer problema, problema de cuerpo negro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es un cuerpo negro, cierto? En general. En física y en ingeniería, uno normalmente lo que hace es, empieza con un modelo muy simple y a partir de ese modelo, dependiendo de los resultados experimentales, uno va refinando ese modelo.
y va abriendo un poco más el sistema. Entonces, un cuerpo negro, los físicos pensaron en esto. ¿Qué será un cuerpo negro? Es tener un horno donde ustedes hacen sus tortas, o en fin, un montón de cosas, prenden la parrilla y ellos se preguntaron, ¿cuál será el espectro de emisión, de radiación de ese cuerpo en función de la temperatura? Y después empezaron a pensar en cosas. ¿Será que el Sol es un cuerpo negro? ¿Cómo depende el espectro de emisión del Sol en función de la temperatura? ¿Es más alto, más bajo en la superficie o en el interior? ¿Cómo es esa función de distribución? ¿Cuál es la relación entre temperatura y radiación? Esa es una pregunta fundamental. La relación entre temperatura y radiación. O lo que vimos en la clase, pues el compañero que trajo la candela ya no está, pero además que alguno debe tener una candela por ahí, ¿quién me la presta? Mm, ve, mm, Muchas gracias. Entonces, mire, esto también uno podría ya pensar en lo siguiente. Esto es una fuente térmica que tiene una parte, una llama amarilla y una llama azul. ¿Por qué la llama amarilla y la llama azul? ¿Cuál es más energética y cuál está a más alta temperatura? Entonces, la pregunta de los físicos era, ¿cuál es la relación que hay entre temperatura y radiación cuando yo caliento un cuerpo? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Temperatura y radiación. Eso significa que cuando ustedes están haciendo ejercicio están emitiendo radiación, ¿no? Y aquí están emitiendo radiación. Solo que la radiación, como yo les acabé de poner, ¿cuál es el espectro de luz visible que ve el ojo? Está entre 400 y 700 nanómetros. Aquí estamos a una temperatura de 25 grados. Después vamos a ver que la longitud de onda asociada a esa temperatura está por allá en el infrarrojo. Y el infrarrojo no lo ve el ojo. Por eso existen cámaras en infrarrojo. Las cámaras militares, las cámaras, los sensores de fiebre, también son sensores que utilizan la temperatura y la traducen a radiación, a longitud de onda. Entonces, cuando ustedes están trotando, están emitiendo luz también, radiación electromagnética. Entonces, la idea en ese tiempo, con la teoría clásica de Newton y eh, electromagnetismo de Newton, de Maxwell, no se sabía cuál era esa relación. Se tenían los datos experimentales, que aquí los voy a mostrar. Esta es una función de distribución de radiación de un cuerpo negro, de un horno, ¿cierto? Yo pongo un detector y empiezo a medir la radiación en función de la longitud de onda. Entonces, esto es una función de distribución experimental que los físicos experimentales medían muy bien en ese tiempo. ¿Cuál era el problema? Que los modelos de las teorías clásicas, ni la mecánica clásica, ni la teoría electromagnética de Maxwell, era capaz de describir toda la curva con los principios de cada teoría. No eran capaces. Se podía describir esta parte o esta parte, pero juntar toda la curva como tal, no casaba con eso. Entonces, estas eran las preguntas que se tenían en ese momento. ¿Cuál es la función de distribución? ¿A ustedes a qué se les parece esta función de distribución? Que vieron ya estadísticas, que yo me imagino que fueron todas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, un gaussiano no puede ser, una gaussiana es simétrica, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Mm? Más o menos, sí, más o menos por ahí. Es una función asimétrica, ¿cierto? La media
no coincide con la desviación estándar ahí, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí es claro el problema o no? ¿Sí? Ah, eso. Entonces, qué hace uno? Yo le puse a usted el caso del horno, pero piense en el sol, ¿cierto? El sol tiene una temperatura en la superficie, o piense en un bombillo o en esta lámpara, ¿sí? Solo que esta lámpara, el mecanismo de emitir luz es otro mecanismo, pero piense que la lámpara emite luz cuando yo aumento la temperatura, o pensá en la candela. Yo empiezo a aumentar la temperatura y aquí tengo algo que me colecta la variación de los colores en función de la variación de la temperatura, ¿sí? Y empiezo a medir eso. Entonces yo puedo tener una gráfica. Aquí está la longitud de onda, ¿cierto? Y aquí está la intensidad dependiendo del aumento en la temperatura, ¿sí? Es decir, el experimento es este. Muy buena su pregunta porque hay que preguntar. Yo tengo aquí un cuerpo negro que puede ser el sol, una lámpara incandescente cualquiera. Tengo aquí. Ya lo vemos en... Tengo aquí un detector que puede ser un espectrómetro o un medidor de potencia, ¿listo? Tengo aquí un detector que lo voy a poner redondo. Y aquí tengo un horno. Voy a poner aquí esto como un horno, ¿sí? Y empiezo a aumentar la temperatura acá, ¿listo? Aquí pongo valores de T1, T2, T3. Y a medida que aumenta la temperatura, el cuerpo empieza a emitir ondas electromagnéticas, ¿no? Y aquí tengo el detector. Entonces lo que hago es una función de distribución para cada temperatura, ¿sí? Para cada temperatura yo voy a tener un valor longitud de onda aquí y voy a tener una intensidad. ¿De eso qué significa? Que puede ser que este cuerpo negro, dependiendo de los valores de temperatura, si yo fijo T1, por ejemplo T1, 500 grados, 500 grados, el cuerpo emitió, yo voy a tener aquí una distribución y eso significa que la longitud de onda, esa distribución, para cada longitud de onda voy a tener un valor específico de intensidad. ¿Listo? ¿Eh? No, la temperatura en este caso es un mecanismo externo. ¿Listo? Un mecanismo. Yo estoy poniendo el cuerpo sobre un reservorio, sobre un sistema para cambiar la temperatura. No está, este sistema no está intrínseco aquí en mi sistema. ¿Listo? Voy a poner aquí sistema. Después yo les voy a mostrar en el laboratorio. Esto puede ser un espectrómetro. Un espectrómetro se comporta como un prisma. Pasa la luz blanca y la divide en diferentes colores, estos colores que hay aquí. Claro eso. No, la intensidad de radiación, claro, de radiación, asociada a cada longitud de onda. Él marca, ponerle aquí, hablemos de, bueno, esto va a ser, ahorita vamos a ver que esto es una densidad de energía, una densidad de energía. Pero decir, bueno, con mi medidor de potencia o de intensidad, él va a marcar 1, 50, 30, 40, y es lo que me da esta curva para cada longitud. ¿Está bien? ¿Es claro o no? ¿Sí?
la pregunta es, entonces yo cómo hago esta curva. Si la mecánica clásica, a ver, les voy mostrando acá, ¿se entiende eso, muchachos, o no? ¿O hay alguna duda? Entonces, mira lo que te decía, listo. Este es el cuerpo, ojo, este es el cuerpo. Y aquí hay yo con este mecanismo puedo aumentar la temperatura y ver cuál es la emisión del cuerpo. Fogón, está bien. Muy bien, entonces mira, él empieza a trazar una curva de longitud de onda en función de la radiación. ¿Listo? Claro que si el cuerpo aumenta la temperatura, la función de distribución va a aumentar en intensidad. Vayan anotando este valor ahí, muy importante. Para 300 Kelvin, eh, el valor de la longitud de onda máxima, ¿cuánto es ahí? Para 3000 Kelvin. 900, ¿cómo? 3000 Kelvin. 3000 Kelvin, perdón, 3000 Kelvin. 966 nanómetros, listo. Voy a aumentar otro valor. Listo. Y voy a, ¿cuánto es el lambda máximo ahí? 805 para 3600. Voy a tomar otros dos valores y ya. No, 800. Ujú. Mire, ¿qué están viendo ahí? ¿Qué está pasando? Si yo aumento la temperatura, ¿qué le está pasando al lambda máximo? ¿Cómo? Está corriendo, ¿cierto? Hacia atrás, ¿no? O sea, que ¿cuál sería la relación matemática? Inversamente proporcional, muy bien, eso. Mm. Muy bien, entonces esto era lo que tenían los físicos experimentales, una curva de distribución
una relación entre el lambda máximo y la temperatura que se llama la ley de Wien, que ya se la voy a mostrar. Le acabo de decir, ¿cómo es tu nombre, perdón? Lorena. Lorena acabo de decir muy bien, eh, con estos datos experimentales que ellos medían de este cuerpo negro, que en este caso es muy sencillo, yo tengo un cuerpo, hago un agujero y lo demás es completamente negro. ¿Qué significa que sea negro? Que absorbe toda la radiación, pero también la puede emitir toda. ¿Sí? Aquí el lambda máximo fue de, listo, escribamos esos valorcitos ahí, 579. Primer ejercicio, con esos datos que acabaron me gusta este ejercicio. Bueno, yo les voy a dar otro punto. Les voy a dar otro punto, vea, en 5800 Kelvin. Y vamos a calcular el lambda máximo acá. 499. Jóvenes, ¿todos entienden este experimento? ¿O hay alguna duda con esto? Un ejercicio para que lo discutamos la próxima en la asesoría o en el taller. Van a hacer una tabla del lambda máximo en función de t. Van a hacer un ajuste de la curva que ustedes y me van a contar de ese ajuste, van a calcular la pendiente. ¿Qué significa físicamente la pendiente? ¿Sí? Y van a hacer una extrapolación para tener por lo menos unos otros 7, 8 puntos. ¿Listo? Por ejemplo, me van a decir cuánto es el lambda máximo para 20.000 Kelvin. ¿Listo? ¿Ah? Este es 5.800 y aquí es 499. Hacer un ajuste, del ajuste van a sacar las características principales del ajuste, van a calcular el error cuadrático medio, van a hacer una extrapolación para otros 5 o 6 puntos y me van a decir cuánto es el lambda máximo para este cuerpo negro a 20.000 Kelvin. Aquí les voy a dar una clave que me gusta mucho y que ustedes lo pueden usar mucho en sus laboratorios y en otras cosas. Y es que, como dijo Lorena, una cosa que uno nota acá rápidamente es que lambda por t es una constante alfa, ¿cierto? Inversamente proporcional. Ahora, yo no sé cuál es puede ser que esto esté a la m o el lambda esté a la m, ¿cierto? Inversamente, usted no me dijo si era inversamente proporcional a t o a t al cuadrado o a t al cubo. Entonces yo voy a ponerle ahí un m. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ajustar los datos de esa gráfica a esta ecuación. Pero hay una manera de hacer trampa, como lo más simple es la línea recta, uno hace una trampa y es esto, saca un logaritmo en base 10 y lo que hace es calculo propiedades de logaritmos, ¿no?
Y mira cómo queda esto bonito, queda como si fuera una línea recta. Esto lo llamo Y, esto lo llamo X, y me queda Y más M veces X es igual a, y esto lo llamo B. Y ahí les arreglo, ahí les queda más fácil a ustedes así, ¿no? Ahí linealicé el problema, ¿sí? Pero es bueno que ustedes lo hagan por los dos métodos para que vean cuál de los dos métodos da más error. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio, no? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ah, de ese problema, para empezar a entender ese problema, se postularon varias cosas. Primero, ¿cuál es la intensidad del cuerpo negro? Eh, no en sí la distribución volumétrica, sino la distribución superficial. ¿Cuál es la relación entre la intensidad superficial de esa bolita que ustedes ven ahí y la temperatura? Y la primera propuesta fue esta: la intensidad o la energía por unidad de volumen, por unidad de frecuencia, es proporcional a T a la 4. Eso es lo que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Eso fue lo que se postuló para la superficie. Y después llega Finn y dice que la relación entre lambda y T, yo ya les di aquí la respuesta, es esta constante. Pues entonces ese M que yo les puse allá les tiene que dar -1. Tiene que dar 1, ¿no? ¿No? Y aquí viene el core de donde surge la mecánica cuántica. Ojo pues, la explicación. Clásicamente se tenía que para frecuencias, ojo, para frecuencias bajas, esta era la descripción, y para frecuencias altas, esta era la otra descripción. Me voy a la gráfica. Aquí. Si ustedes ven, perdón. Bien. Uno puede hacer un ajuste en esta región, que son longitudes de onda pequeñas, o sea, frecuencias altas, y le da aproximadamente este gráfico, una línea, ¿no? Y puede irse a que le da más o menos una exponencial decreciente para longitudes de onda largas, o sea, frecuencias mm, pequeñas, ¿sí? Pero en sí, todo el ajuste de la gráfica, con ningún modelo clásico, ni con ninguna de las ecuaciones de Maxwell se podía explicar esa distribución. Ahí es donde entra Planck y propone la siguiente distribución. Listo. Esta es la distribución que propone Max Planck de la radiación de cuerpo negro. Esta que ustedes ven aquí. Y ahí comienza la gran aventura de la mecánica cuántica. Voy a empezar a dar datos de la distribución, cositas para que vayan anotando. H la vamos a llamar la constante de Planck, así como la mecánica newtoniana, la ley de la gravitación universal. Uno tiene una constante, que es la gravitación universal. En la mecánica cuántica, la constante más importante es la constante de Planck. Y tiene este valor, miren el valor tan pequeño. Este se llama la constante de Planck. ¿Listo?
Este K se llama la constante de Boltzmann. T es la temperatura. Esta constante de Boltzmann está en Kelvin o en grados, ¿sí? Esta es la temperatura. Muy bien. Nosotros en el curso vamos a hablar o de H o H barra. ¿Qué va a ser H barra? H barra va a ser H sobre 2pi. Esta omega que ustedes ven aquí es frecuencia. Por favor, vayan anotando eso porque va a ser cosas con las que vamos a estar eh, tratando durante todo el curso, esa nomenclatura. ¿Está bien? Esa no la recuerdo, pero la podemos mirar. Yo la tenía por acá, ¿no? Ah, no, sí, es no. Muy bien. Ahora, dos cosas. Esta función de distribución, esto es una densidad de energía, o sea, energía por unidad de metro cúbico por unidad de frecuencia. Listo. Esto que ustedes ven aquí es adimensional. Esto es adimensional porque cada Boltzmann T va a tener dimensiones de energía. Listo, cada Boltzmann T. Entonces, varias cosas. Antes de hablar de la explicación de esta distribución, lo primero, como ya hablamos de K Boltzmann T, entonces, cualquier cuerpo que radie, cualquier cuerpo a una temperatura específica, radia energía. Mm, Vamos a calcular, ojo, entonces cualquier cuerpo a una temperatura T tiene asociado una longitud de onda y tiene asociado una energía. ¿Listo? La relación entre la longitud de onda y la temperatura, bueno, entre la energía térmica la vamos a llamar K Boltzmann T. ¿Listo? K Boltzmann T. ¿Sí? La relación entre lambda y la energía va a ser la siguiente. Enseguida lo vamos a ver con más, pero vayan teniendo estas dos cosas electronvoltios. La relación entre la energía y la longitud de onda es esta, para la luz, para la luz. Cualquier onda electromagnética va a tener esta relación. Electronvoltios.
Esto es electronvoltios, que es otra unidad de energía, ¿no? No puede pasar Julio a electronvoltios. Por ejemplo, a 25 grados, un cuerpo a 25 grados, ustedes, eh, ¿cuál será la energía asociada que tienen? Calculen ahí la energía térmica asociada. Busquen ahí la constante de Boltzmann. ¿Cuánto le dio? Sí, pase la Kelvin. Eso. O la constante de Boltzmann, por ejemplo, ustedes ven aquí, tiene dimensiones de electronvoltios sobre Kelvin o sobre grados, ¿sí? ¿Cuánto es la energía térmica entonces asociada de un cuerpo que esté a 25 grados centígrados? En electronvoltios. En electronvoltios, ¿cierto? O sea que hay que escribir esta constante en electronvoltios y esto en Kelvin. ¿Cómo? Entonces la energía asociada a la temperatura ambiente, más o menos 25 grados, pues yo puse ahí, es 0,025 electronvoltios. ¿Listo? Cuerpo a una temperatura T tiene una energía térmica de 0,25 electronvoltios. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la longitud de onda asociada a esa radiación de energía? ¿Cómo lo calcularían? Se vienen para acá, exactamente. Se vienen para acá. Entonces ponen aquí 0,025 electronvoltios es igual a 1240. Despejan el lambda. Y ahí les da lambda. ¿Cuánto les da lambda? ¿Cuánto? 48.000. ¿Cómo? Oh, y esto, claramente, ¿en qué región está? Está en el infrarrojo lejano. O sea, el ojo no va a percibir esa radiación. Pero si yo empiezo a aumentar la temperatura, por ejemplo, si usted empieza a correr y en lugar de tener 25 grados llegamos a 50 grados, entonces ahí la longitud de onda va a ser más corta. ¿Sí? En conclusión, una de las cosas importantes del tema de cuerpo negro, todo cuerpo que
está a una temperatura T, emite una longitud de onda y esa longitud de onda tiene asociada una energía. ¿Está bien? ¿Cómo? Todo cuerpo a una temperatura T tiene asociada una longitud de onda y esa longitud de onda tiene asociada una energía. ¿Ah? Está en el rango visible, exactamente. Pues la longitud de onda, la longitud de onda. O sea, está a una temperatura muy alta. De hecho, si vos le pones el dedo a la candela, quema, ¿cierto? Pero usted, por ejemplo, puede hacer un estimativo. Lo que dice el compañero es cierto. Si la candela la vemos en amarillo, el amarillo está más o menos entre 490, un poco 545, ¿sí? Si ponemos 545, podemos calcular más o menos a cuánto está la temperatura de esa candela. Usted va, con razón quema, ¿sí? ¿Está bien? Sí, 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 ya vamos para allá, ya. Estaba haciendo, sí, sí, ya vamos para allá. Entonces, ejercicio número 2 que van a hacer. De esta expresión, para frecuencias altas y frecuencias bajas, van a deducir estas dos. O sea, de hecho, van a decir, Planck sí tenía la razón. Esta ecuación es más genérica que estas dos que se calculaban desde el punto de vista de la mecánica clásica. ¿Sí? Debería estar ya por fuera del. No, la longitud de onda máxima de emisión del Sol el lambda máximo es 532, por eso es que nosotros vemos el Sol más o menos eh, amarilloso, ¿no? Entonces, si vos calculas la temperatura, más o menos te da como unos 5000 grados. ¿Sí? Unos 5000 grados. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, ahí hay otras consideraciones, ¿cierto? Estamos considerando un cuerpo que tiene volumen, que es el Sol, una superficie, tiene una densidad volumétrica, y la candela que es un flujo laminar. Entonces ahí ya es diferente, ¿cierto? La emisión. El ejercicio es este. Esta es la función de distribución de Planck. No, la idea es, con esta función de distribución, si esto es cierto para toda la distribución, debe ser capaz de reproducir para frecuencias bajas y frecuencias altas. O sea, para estas dos expresiones, la ley de Wien y la ley de Rayleigh-Jeans. ¿Sí? ¿Está bien? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es utilizar la serie de Taylor de la exponencial. ¿Cuál es la serie de Taylor de la exponencial? ¿Cuál es? Como tienen que usar esta expresión, e a la x es x a la n sobre n factorial. Entonces esto es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial. Y ahí ya lo que hacen es sustituir x por h omega sobre k, ¿no? Me queda 1 más, y entonces aquí uno puede hacer consideraciones como esta. Si h nu es mucho más grande que k Boltzmann T,
Por ejemplo, en esta expresión, si h nu es mucho más grande que k Boltzmann, o sea, estoy a frecuencias altas, esta serie, esto es mucho más grande que 1, puedo despreciar este 1. Y ahí llego a esta expresión, miren. Pero, por ejemplo, si h nu es mucho más pequeño que k Boltzmann T, entonces ahí me voy a los primeros términos de la serie y me queda este término, porque este término es mucho más pequeño, se cancela el 1 con el 1 y ya me queda. ¿Está bien? Ahora sí me voy a la pregunta del compañero y aquí ya nos... no. Entonces, no es solamente tener una función que se ajuste a los datos experimentales, sino decir el por qué. ¿Listo? ¿Por qué funciona esa función y no otra? ¿Qué implicaciones tienen los parámetros de ajustes? Cuando ustedes hagan un ajuste, han hecho, ya me imagino, varios ajustes en sus cursos, ustedes tienen que preguntar por el tipo de ajuste, a qué obedece el ajuste y qué son los datos, cuáles son los datos atípicos, por qué funciona así ese ajuste, qué modelo, dentro de qué modelo está ese ajuste experimental. ¿Sí? No ajustar por ajustar, yo siempre voy a ajustar una línea o una gaussiana o una lorentziana o una distribución de Poisson. ¿Por qué? ¿Por qué los datos siguen eso? ¿Cuál es el modelo recurrente que hay detrás de eso? Entonces, claro, como esto no encajaba dentro de la mecánica clásica, que dijo, Plan sacó una idea de locos que todavía es un poco muy abstracta y uno la entiende un poco más en otros fenómenos. Y él dice lo siguiente, vea, es que ese cuerpo, de hecho es verdad, ¿cierto? Pero en ese tiempo era muy loco. Ese cuerpo está constituido por átomos y los átomos se comportan como resortes. Un resorte que tiene, un resorte tiene una frecuencia de vibración natural. ¿De qué depende esa frecuencia? De un resorte, de la masa y de la constante elástica. Él tiene una frecuencia que está oscilando, esa frecuencia de oscilación depende, de eso fue lo que dijo Plan. Vea, es que cada cuerpo tiene un conjunto de resortes, donde los resortes, los átomos se comportan como resortes, que son capaces de emitir. Cuando yo caliento la temperatura, pongo a oscilar el átomo y él emite. Y esa emisión es lo que me da la distribución. Pero ojo, como los resortes tienen una frecuencia muy bien definida, ellos no emiten a frecuencias arbitrarias, sino que emiten a unas frecuencias cuantizadas. Por eso aquí aparece este número n. N es un contador. Entonces ahí es donde aparece el concepto de fotón. La luz La luz, que en principio es descrita como una onda electromagnética, también se puede comportar como una pelotica. Y una pelotica es un fotón. La luz también tiene naturaleza corpuscular. Y la unidad básica fundamental de la luz se va a llamar fotón. Entonces, de ahora en adelante, en el curso vamos a llamar fotón, ¿sí? Los electrones, los átomos, las moléculas, todo lo que hay aquí, nosotros estamos interactuando constantemente con luz, o sea, con fotones. La unidad fundamental de la luz va a ser un fotón. Un fotón tiene energía H omega, H nu. Fotón, ojo, un fotón, la energía de un fotón va a ser H nu. Donde nu
es simplemente c sobre lambda, c es la velocidad de la luz. Esto lo vamos a usar desde este momento hasta el final del curso. O sea que es una cosa que se les va a quedar. Y h por c, la constante de Planck por la velocidad de la luz, es 1240 electronvoltios por nanómetro. Listo. Entonces miren que empezamos a ahondarnos en un mundo que no es intuitivo desde el punto de vista de la mecánica clásica. Por eso yo ahora hice la salvedad. La mecánica clásica trabaja con peloticas, que son partículas. El electromagnetismo con ondas. Pero estamos viendo que desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la luz se comporta como peloticas y también se comporta como onda. ¿De qué depende en qué momento se comporta como partícula o como onda? Depende del tipo de experimento. Depende del experimento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. ¿Entre qué? No, esto es energía por unidad de metro cúbico por unidad de frecuencia. No es intensidad. ¿Listo? No es intensidad. ¿Sí? Es energía por unidad de metro cúbico por unidad de frecuencia. ¿Cierto? Se llama densidad de energía por unidad de frecuencia. ¿Listo? Densidad de energía por unidad de frecuencia. Esa es la distribución. Jóvenes, preguntas hasta acá. Muy bien. Entonces acaba de decir que la luz se comporta como partícula o como onda, dependiendo del tipo de experimento. Y ahí una de las consecuencias de la explicación de Planck es lo que Einstein dio explicación a lo que se llama el efecto fotoeléctrico, cómo interactúa la luz con los metales. Y él utilizó, es la consecuencia de que la luz se comporta como partícula para explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Que se usa mucho en los dispositivos optoelectrónicos. Usted tiene un metal, lo ilumina con luz y la luz es capaz de arrancar un electrón del metal y llevarlo a otro lugar. ¿Sí? Así de sencillo. Jóvenes, si tienen preguntas, ¿sí? Sí. Bueno, un experimento donde se vea cada caso, ¿qué es? Eh, luz, esto. Esto que les mostré aquí es un caso que nos muestra que la luz es una onda. Ella se difracta y genera máximos y mínimos. Donde ustedes ven los puntos brillantes, ahí la luz interfiere constructivamente y donde vean casos oscuros, la luz interfiere destructivamente. Aquí es una onda. Listo. ¿Cuándo es partícula? En este caso, el efecto fotoeléctrico, cuando yo quiero arrancar un metal, un electrón de un metal y generar una diferencia potencial, ahí la luz es una partícula. Porque lo que hace la luz ahí es, llega al metal, golpea el electrón, le transfiere un momento y el electrón sale disparado
como partícula, que es lo que vamos a ver ahora. Miren esto, miren aquí, miren este experimento. Tengo una fuente de luz, por ejemplo, ese láser verde que ustedes ven ahí. Tengo un metal, litio. ¿El litio para qué se usa? Baterías. Muy bien. Litio, tengo luz, y mire lo que va a pasar. Yo voy a aumentar aquí. $500 nanómetros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arrancando un electrón y lo estoy colectando aquí. Y como estoy generando una corriente, pues puedo medir esa corriente en un amperímetro. ¿Sí? Voy a disminuir la longitud de onda. ¿Está viendo? Y voy a aumentar aquí. No pasa nada, ¿cierto? Ahí genero una corriente. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es aplicar un potencial retardador que me retarde el movimiento de los electrones. Después voy a mover este, ¿listo? ¿Qué podemos concluir ahí? ¿Qué dicen ustedes? No. Yo fue que no depende de la longitud de onda, sino de la intensidad. Todo lo contrario. ¿Cómo? Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Ustedes vieron ahí que para cierta longitud de onda no hay electrones emitidos. Entonces hay que pensar así. El metal, los electrones están en el metal, ¿cierto? Sometidos en términos físicos a una fuerza de energía potencial. Dentro del metal, el metal no deja que los libere. Para yo poder arrancar un electrón, tengo que vencer la energía potencial al que está sometido el electrón dentro del metal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, lo que Einstein propone para poder explicar el efecto fotoeléctrico es lo siguiente. Después me devuelvo a esa gráfica. Lo primero es esto. La energía cinética máxima de los electrones depende de la frecuencia de la luz y no de la intensidad. Clásicamente uno creería que mayor intensidad pues va a tener mayor energía cinética. ¿Sí? Lo segundo es que la energía cinética es una función lineal con la frecuencia. Esto que ustedes ven acá. Lo tercero fue lo que acabamos de ver. Hay una frecuencia de corte para la cual yo no tengo electrones emitidos. ¿Está bien?
esa frecuencia de corte, a partir de esa frecuencia de corte yo no voy a tener electrones emitidos. ¿Listo? Por dar la explicación a los datos experimentales del litio, Einstein ganó el premio Nobel con una línea recta, y nosotros diciendo que la línea recta es lo más simple, y él ganó el premio Nobel. ¿Está bien? Ahora, esta energía cinética máxima uno le puede asociar lo que se llama un potencial de frenado, que era lo que yo les decía acá. En esta gráfica, si yo aumento aquí el potencial de frenado, mire que voy a aumentarlo, los electrones no van a llegar al multímetro. ¿Ven? ¿Ah? Preguntas hasta acá de la explicación del efecto fotoeléctrico para cómo la luz interactúa con los metales, cómo yo puedo arrancar un electrón de un metal, es esta ecuación. Listo. Y es un efecto instantáneo. Es decir, yo ilumino la luz y los electrones salen disparados automáticamente. No es un efecto retardado. ¿Está bien? ¿Mm? Miren el gráfico, el primer paper, primer Physical Review, que es una revista bastante buena. Esta fue la explicación de Einstein. Mire los datos experimentales con el metal de litio y mire la relación lineal ahí, muy bonita. Voy a cerrar con este último problema. Las líneas de emisión y de absorción. ¿Listo? Y lo voy a retomar la próxima clase. Bueno, ¿qué se conocía en ese momento a nivel experimental? Se conocía lo que se llama el espectro de emisión y absorción del átomo de hidrógeno. Estas líneas que ustedes ven acá, pero no se sabía por qué. ¿Por qué el hidrógeno tiene esas líneas de emisión y de absorción? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el mecanismo físico? ¿Cómo funciona un gas de hidrógeno, un átomo de hidrógeno? Y otro experimento que se hacía, bueno, ya les voy a mostrar el del hidrógeno, es este. Usted tiene el sol. Si usted pasa el sol por un prisma, usted ve este espectro continuo de radiación del sol, asociado a cada color. Pero si el sol pasa por una nube de gas y pongo ese mismo prisma, yo ya no voy a ver un espectro continuo, sino unas líneas de emisión muy bien definidas. ¿Alguien me sabe decir por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque aquí hay átomos. Es una nube de gas. Una cosa es que el sol pase solo por el prisma y otra cosa es que el sol pase por una nube de gas donde hay átomos y moléculas y esos átomos y moléculas pueden absorber luz o emitir a determinada longitud de onda. Por eso es que cuando yo pasa por la nube y pasa por el prisma, yo ya veo líneas muy bien definidas. Estas líneas es lo que se llama la huella dactilar de los átomos y moléculas que hay aquí en esta nube de gas.
Si yo cambio este gas por gas de hidrógeno por otro gas, estas líneas van a cambiar. ¿Sí? Entonces, eso no se sabía por qué pasaba, porque algunos gases tienen líneas de absorción y de emisión discretas y por qué en este caso tengo un espectro continuo. Es el caso del átomo de hidrógeno, un gas de hidrógeno. Tengo aquí una lente, tengo una ranura, una lente que colecta esta luz y aquí pongo un prisma que me divide los colores asociados a esta lámpara de hidrógeno y yo puedo ver estas líneas de emisión. Mire que una cosa es ver líneas, 1, 2, 3, azul, verde, naranja, y otra cosa es ver un espectro continuo. Ahí voy a enlazar lo que les dije ahorita. Aquí la energía ya de esa nube de gas ya es una función discreta, no es una función continua. Entonces ahí es donde ya entra a la mecánica cuántica. Vamos a empezar con la explicación de Bohr y ahí ya nos vamos encaminando. Dejemos ahí. El lunes voy a hacer taller, listo, a las 2. ¿Está bien? Chao. Sí. Bueno, eh, lo que te digo, lo que pasa es que existe una relación con luz, ¿cierto? Con luz, si vos tenés un fotón, la energía de un fotón es hc sobre lambda. Entonces hay una relación inversa, o también puedes decir que la energía es h. ¿No? Hay una relación inversa entre la energía y la longitud de onda. Entonces muchas veces en los datos experimentales, vos viste que no teníamos un gráfico de frecuencia versus I. El gráfico era I versus longitud de onda. ¿Cierto? Entonces usted puede hacer un gráfico de I versus lambda. No, ¿está bien? Puedes pasar con esta relación. Entonces, allá en la función, en la densidad de energía por unidad de frecuencia, lo que haces es sustituir donde está la frecuencia, pones esta expresión que hay aquí. Sí, porque ahí establecen la relación. Pues al término. La relación es lambda por nu es igual a C. Entonces vos puedes escribir nu es igual a C sobre lambda. Sí, en términos de la derivada, pues, Es esta, es de la esta, es negativa de esta, ¿cierto? sí, es así. Pero Otra cosa es si vas a encontrar los máximos y mínimos de esa función. O sea, vos tenés la función, la densidad de energía en función de la frecuencia y la temperatura. o sea, ¿cómo se llega a esta parte? Ah, sí. Vos tenés esto, lo que haces es, si quieres calcular la derivada, simplemente haces I, que depende de nu de t, con respecto a nu, y hacer la derivada de nu respecto a lambda, que es esto que tenés aquí. ¿Sí? O sea, tenés que derivar nu respecto a lambda, te da menos c, la derivada de nu respecto a lambda te da menos c sobre lambda cuadrado. Y ahí te aparece. Yo hablaba de Uy, Ana, qué pena. ¿Cómo?
Espérate, yo le desocupo aquí a la profe. Ana, te dejo los micrófonos, ¿sí? ¿Cierto?